Entonces, todos estos tipos de situaciones te hace dar cuenta en realidad de que desde el derecho puedes hacer mucho, ¿no? No solo en un caso específico, sino también en ciertas acciones de interés público que te puede servir para cambiar una realidad que está afectando a ciertas personas, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Dispensa. Mi nombre es Ana Valeria Costa y hoy contamos con la participación de Erika Suta, abogada y magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y quien es además la coordinadora de nuestro evento denominado Curso de Derecho Sucesorio. Buenas tardes, doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros y bueno, gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias también por la invitación y por compartir con ustedes algunas de las reflexiones, ideas en torno al derecho y porque quise estudiar derecho también, ¿no? Perfecto. Justo por eso, para comenzar y bueno, entrar un poquito más en ambiente, demos un salto al pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que le impulsó a usted a estudiar derecho y cómo fue su experiencia universitaria a partir de dicha decisión? Sí, bueno, mi motivación de estudiar Derecho fue siempre con la idea de la búsqueda de la justicia, ¿no? Y el trabajo además con el tema de las poblaciones vulnerables, que era un tema que en realidad a mí siempre me interesó desde mi adolescencia, ¿no? Y que continué canalizando luego en la vida universitaria y después en la vida profesional, ¿no? Entonces, mi idea de estudiar Derecho fue siempre la búsqueda de la justicia y vincularla con los sectores más necesitados de nuestra población y tratar de coadyuvar en algo con mi sociedad, ¿no? Esa fue mi motivación en realidad en estudiar Derecho, y otras de las cosas que también siempre me apasionó fue la educación, y que después también decidí estudiar educación y complementar pues como el dictado de las clases en la universidad, ¿no? Perfecto. Y dígame, ¿en la facultad de Derecho tuvo alguna tal vez mala experiencia que le hiciera dudar de seguir estudiando esa carrera o no? Bueno, yo estudié en la época en que estaba Alberto Fujimori como presidente, entonces para mí fue muy chocante ver todo lo que estudiabas en las aulas, ¿no? Cómo cuestionaban las normas, ¿no? Todo lo que aprendíamos, ¿no? Cómo se rompía en las calles, ¿no? Cómo se rompía en la realidad, ¿no? Eso fue un poco chocante y también sirvió de bastante impulso también para que los jóvenes de nuestra generación en aquellas épocas saliéramos a manifestar nuestra disconformidad con lo que estaba pasando a nivel de la crisis democrática, ¿no? De la institucionalidad, ¿no? La afectación de instituciones como el Tribunal Constitucional, ¿no? Las famosas leyes de amnistía, todos esos tipos de situaciones que uno veía que lo que estudiaba en las aulas, ¿no? Como un Estado democrático de derecho, en la realidad pues nuestros gobernantes y nuestras autoridades hacían todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso a veces me hacía desestabilizarme en cuanto si el derecho realmente podría ser una herramienta para coadyuvar, ¿no? En garantizar una mejor democracia, ¿no? Y justamente esa fue alguna de las cosas que a veces uno decía, ¿cómo plasmo todo esto? Y bueno, las calles nos dieron un poco de voz y con eso hicimos pues, digamos, plasmamos en las calles un poco nuestras ideas y las enseñanzas que también habíamos recibido de las aulas en lo que implicaba un orden democrático y constitucional, ¿no? Claro, la fuerza a veces de los universitarios, ¿no? Defendiendo los ideales, creo que es una de las cosas más importantes, más ricas que uno aprende en la universidad. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué derecho sucesorio, no? ¿Qué la llevó a interesarse en esta rama tan ligada al derecho de familia? ¿Por qué le gustan estos temas? Bueno, me interesó mucho desde que empecé en la universidad, el vincular y el trabajar con poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces,
En mi trabajo con poblaciones vulnerables, las necesidades de la población vulnerable están bastante ligadas al tema de familia, al tema sucesorio también. Y dentro de ello, pues el trabajar con esta población hacía que mi interés, digamos, por conocer un poco más de sus necesidades y incrementara también mis ganas de aprender cada vez más sobre los temas, ¿no? Es así que mi foco de atención al derecho de familia y derecho sucesorio a veces está focalizado más que todo a quienes menos tienen, ¿no? A quienes tienen barreras de acceso o de cómo acceder a formas tan sencillas, por ejemplo, de una unión de hecho o de los derechos sucesorios, y cuáles son los límites que nos da nuestro ordenamiento para que todos y todas podamos acceder a estos derechos en manera igualitaria, ¿no? Cuando la realidad nos dice que existe una barrera pues económica, una barrera vinculada a la pobreza, una barrera y una limitación en cuanto conocimiento de los derechos, ¿no? Además, en cuanto también barreras ligadas justamente a nuestra debilidad democrática, ¿no? Por la corrupción, por la falta de funcionarios realmente que sean servidores públicos, ¿no? Entonces, todas estas necesidades me hizo interesarme muchísimo en el derecho de familia, y además porque dentro del derecho de familia y el derecho de sucesiones encontramos a poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Como pueden ser las mujeres o los niños. Claro. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera que ha sido la situación más desafiante que le ha tocado experimentar durante su trayectoria como abogada de estas ramas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad, dentro de mi formación, cuando recién empecé, digamos, a salir de la universidad y empecé como jefe de práctica de PROSODE, que es lo que hoy actualmente es la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Antes teníamos lo que era PROSODE, y dentro de esa experiencia que empecé como jefe de práctica, me tocó asumir también consultorios jurídicos gratuitos. Y dentro de ello pude tener contacto también con muchas necesidades, ¿no? Y lo chocante para mí fue darme cuenta que en realidad existe pues barreras que implican un menoscabo de derechos fundamentales, ¿no? De personas que venían y decían que no podían tener una pensión de alimentos porque el señor le daba todos los días un plato de comida a sus hijos y para ellas estaba cumpliendo con el tema de alimentos y no llegaban a conceptualizar lo que involucraba un derecho a una pensión de alimentos. Entonces, darme cuenta en realidad que existe un desconocimiento grandísimo sobre derechos fundamentales para los niños, ¿no? Después también, una de las cosas que también llamó mucho mi atención fue el hacer un proceso de adopción para un niño que tenía SIDA, y era una familia que la quería adoptar, pero la barrera era justo en aquellas épocas que esta pareja era conviviente, no era una pareja casada, y en esa época las normas solamente permitían la adopción en parejas casadas, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Y además ese niño se encontraba en una indefensión total porque legalmente no era hijo y tenían miedo de que en cualquier momento se los quitaran, y además como recibía un tratamiento constante, al no ser los padres, tenían siempre problemas para poder autorizar ciertos tratamientos para el niño, ¿no? Entonces, todos este tipo de situaciones te hace dar cuenta en realidad de que desde el derecho puedes hacer mucho, ¿no? No solo en un caso específico, sino también en ciertas acciones de interés público que te puede servir para cambiar una realidad que está afectando a ciertas personas, ¿no? Entonces, sí, me han tocado muchos casos sensibles cuando recién empecé, y una de las cosas también a las personas que digamos que trabajan con poblaciones vulnerables, también hay que cuidar mucho lo emocional, ¿no? Porque también te llega a calar y a veces los problemas de las personas te afectan muchísimo, entonces también hay que saber mantener una inteligencia emocional, ¿no? Suficiente para poder ayudar y al final que no te afecte, digamos, en tu salud también, ¿no? Y eso también es importante. Justo lo que acaba usted de decir está muy relacionado con justo la siguiente pregunta que le iba a hacer. Y en verdad, bueno, personalmente a mí me llama mucho la rama de familia, de sucesiones, pero siempre me habían dicho que
la carga emocional que a veces en algunos casos acarrea o trae consigo afecta, ¿no? Entonces, justo esa era mi siguiente pregunta, que hasta qué punto, o si es realmente verdad, que ello afecta, ¿no? Ese tipo de casos a veces que tienen más sensibilidad que otros y de cómo afecta a la persona que lleva el caso, ¿no? Desde su experiencia. Sí, yo creo que nunca hay que perder la sensibilidad, pero también nunca hay que dejar que la sensibilidad afecte nuestra salud, ¿no? Emocional, ni nuestra vida también, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar, ¿no? Entonces, es importante no endurecernos, pero también encontrar el equilibrio entre buscar salidas desde lo que tú haces, ¿no? Del derecho. Muchas veces, a veces con los jóvenes, desde que empecé con mis compañeros, ¿no? De trabajo, cuando veíamos estos casos, nos preocupábamos, a veces sentíamos que hacíamos de psicólogos, ¿no? Éramos como una parte psicólogos y una parte abogados sin tener las herramientas para ello, porque en algunos casos venía la gente solamente a que alguien los escuchara, ¿no? Y porque no había un problema jurídico de fondo en lo que te contaban las personas, pero sí existía un tema de descarga, ¿no? Al final terminaba siendo cómo puedo cuidar mejor a mi hijo, cómo puedo tener una mejor relación con mi pareja, y no era un tema netamente jurídico, ¿no? Entonces, pero por otro lado, cuando te llegan casos más fuertes, en los cuales, por ejemplo, están involucrados niños, particularmente a mí me sensibiliza mucho con el tema cuando hay niños de por medio, ¿no? O mujeres, ¿no? Porque siento que es una población que a veces es más difícil salir y reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, a veces los haces tuyos también, pero hay que cuidar también mucho la salud emocional, ¿no? Y no está de más una orientación, un apoyo psicológico para que puedas poder manejar bien tus emociones cuando tengas contacto con poblaciones en situación de vulnerabilidad y sus problemas, ¿no? Íntimos y familiares, porque hay también que tener mucho tino para cómo relacionarte, qué dices, no solamente tú, sino saber qué decir, cómo decir, además transformar ese lenguaje complejo que a veces podemos utilizar los abogados en un lenguaje sencillo, accesible, entendible, ¿no? Son retos que a veces nos impone cuando trabajamos, pues, no solamente con personas del derecho, sino con personas en realidad que queremos que llegue un conocimiento jurídico necesario para el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya para culminar, la última pregunta es, ¿por qué invitaría usted a las personas a asistir a nuestro próximo evento de Derecho Sucesorio? Bueno, los invitaría en realidad porque quieran o no interesarse por el derecho sucesorio, el derecho a familia, es una rama que nos va a acompañar siempre a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros formamos parte de una familia y querramos o no, alguna vez vamos a estar involucrados en un tema sucesorio. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son los principales conceptos que están alrededor del derecho sucesorio, pero también, y esto tiene la ventaja justamente el curso que se va a seguir, que es la práctica, ¿no? Como esto a raíz de casos prácticos, de casos reales, ¿no? Cómo podemos, pues, vincular la realidad con la norma. Entonces, a veces tenemos la ley, tenemos la norma y a veces tampoco no las entendemos. A veces cuando en clase leo algún artículo lo tenemos que leer 3 veces para saber cómo se aplica en la realidad, cómo lo ha aplicado la jurisprudencia, ¿no? Entonces, este curso justo nos va a permitir un poco entender mejor esta normativa y cómo se viene aplicando en casos reales y en jurisprudencia, ¿no? Vamos a estar acompañados de profesionales, expertos muy competentes sobre la materia, de distintos puntos, jueces, notarios, profesores, ¿no? Entonces va a haber un enriquecimiento muy interesante en el aprendizaje del derecho sucesorio, ¿no? Entonces los y las invito a todos a formar parte de este gran curso. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación en esta pequeña sección. Y bueno, nos vemos del 21 al 26 de junio, es justo en el curso de Derecho Sucesorio que organiza la Asociación Civil Temis. Muchas gracias, Ana, y también agradecer a Temis por permitirme formar parte de esta iniciativa y acompañarlos en ella. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también a todos y todas por acompañarnos en este capítulo de La Dispensa.
segmento perteneciente al Buffet. Asimismo, desde Temis los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, ya que pronto les traeremos promociones y descuentos para que no se pierdan nuestro curso de Derecho Sucesorio. No se olviden del 21 al 26 de junio. Por último, tampoco se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, @Buffet.